Voy a meterte ahí un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Un saludo a toda la iglesia Tierra Santa, renovados por el Espíritu, de Ñuñoa, de Quilicura, Curacaví, Cerrillo, a todos los pastores y líderes. Que esta noche sea una gran noche, un día de enseñanza. Oramos, Señor, para que se abra nuestra mente, se abra nuestro entendimiento y podamos entender las profundidades o las raíces de por qué Cristo vino a la tierra, para qué fue hecha la ley y todo eso. Así que le traspaso con la mejor intención de que entendamos los principios para entender la sabiduría más profunda de Dios, el porqué de muchas cosas. Y este ciclo se llama el tema diferencias entre la ley y la gracia. ¿Lo repite conmigo? Diferencias entre la ley y la gracia. Es importante entender para qué fue la ley y qué diferencia tiene con la gracia, con el Espíritu. La gracia va siempre asociada al Espíritu. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la relación entre la fe en Cristo y los requisitos de la ley de Moisés? Porque entendemos que en el Antiguo Testamento entendemos que se hizo una ley, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no entendemos la relación que tuvo una cosa con la otra. Ahora, la respuesta en el Nuevo Testamento es que una vez que una persona ha confiado en Cristo para salvación, su justicia ya no depende de observar la ley de Moisés, y esto lo vamos a explicar porque a veces no se entiende. Entonces, repito, ¿cuál es la relación entre la fe en Cristo y los requisitos de la ley de Moisés? Es que en el Nuevo Testamento, una vez que una persona confía en Cristo, le entrega su vida, su corazón a Cristo, su justicia ya no depende de observar la ley de Moisés, por lo tanto lo vamos a explicar. Entonces el primer hecho importante es que la ley de Moisés fue un sistema singular y completo. Diga conmigo, fue un sistema singular y completo de leyes. Juan capítulo 1 versículo 17, Juan 1, 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, observemos la frase, la ley por medio de Moisés fue dada. La frase, la ley por medio de Moisés fue dada. Fíjese que no algunas leyes, ni parte de la ley, sino toda la ley, que era un sistema completo y entero, fue dada en un periodo de la historia y mediante, escuche bien, la instrumentalidad humana de un solo hombre. Y ese fue Moisés. Por lo tanto, Dios dio un sistema completo por medio de Moisés, un sistema de ley entero, no todas algunas leyes, sino que toda la ley fue dada en un periodo de historia mediante la instrumentalidad humana de un solo hombre, y ese fue, como dije, Moisés. Ahora, la ley fue dada con objetivos claros, y esto es importante que lo entienda. Tuvo un propósito la ley inicialmente. Y Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14, Romanos 5, 13 y 14, dice: pues antes de la ley, y póngale mucha atención y concéntrese, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Porque cuando no hay ley no sabes tú qué es lo que es pecado y qué no es pecado. O sea, ¿me entiendes? Por lo tanto, la ley fue dada con objetivos claros, porque donde antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice la palabra que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué hace esta salvedad? Porque hubo un puro, fíjese que en la frase dice antes de la ley y desde Adán hasta Moisés, y hay gente que no entiende lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto,
no le dio un sistema completo de leyes, sino un solo mandamiento negativo. ¿Se acuerda cuál era? Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y del mal no comerás. Ese será el único mandamiento que le dio a Adán el Señor. Entonces, cuando Adán quebrantó ese mandamiento, de ahí en adelante el pecado entró en todo el género humano y cayó sobre Adán y sobre todos sus descendientes una maldición. Ahora, la evidencia de que el pecado cayó sobre todos los hombres a partir del tiempo de Adán es el hecho de que todos los hombres quedaron expuestos a una muerte espiritual. Su espíritu murió y quedó almático el hombre, que es el fruto del pecado, la caída del hombre. Entonces, cuando la palabra dice desde Adán hasta Moisés, la humanidad carecía de un sistema de leyes dadas y exigidas por Dios. Acuérdense, solamente hasta ahí había habido un puro mandamiento que infectó a la raza humana y que fue: del fruto del árbol del bien y el mal no comerás. Y cuando desobedeció, dice que entró la maldición. Pero hasta ahí, entonces, hasta Moisés, la humanidad carecía de un sistema de leyes dadas y exigidas por Dios. Ahora, volviendo a la ley de Moisés, esta ley consistía de un sistema singular y completo de leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas y juicios. Repito, la ley de Moisés, esta ley, consistía de un sistema singular y completo de leyes, de mandamientos, de estatutos, ordenanzas y juicios. Y estaban contenidos en su totalidad en 4 libros de la Biblia, que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo único que falta es Génesis, pero ese es como la Torá. Ese es como los 5 primeros libros donde está contemplada la Torá. Por lo tanto, es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 4 libros. Y en Deuteronomio 4.1, por ejemplo, si usted va a Deuteronomio 4.1, dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, ojo, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. El Señor empezó a alinear la cosa porque estaba todo desordenado. Otro hecho en relación a la ley era que toda persona que estaba bajo la ley estaba por consecuencia obligada a observarla en su totalidad y en todo momento. No era algunas veces, no era de cuando quería, no era de vez en cuando, no. Era, la persona entraba en este sistema de ley, que era solamente en ese tiempo para el pueblo de Israel. Toda persona que estaba bajo esta ley estaba bajo la consecuencia, obligada a observar en su totalidad y en todo momento la ley de Moisés. No había posibilidad de observar ciertas partes de la ley o omitir otras. Ni tampoco había posibilidad de guardarla en ciertos momentos y dejar de guardarla en otros. Santiago 2.10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto solamente, se hace culpable de todo. Y yo quiero que ya empecemos a reaccionar de que lo que hizo Cristo con nosotros, de lo que nos liberó Cristo. Porque mire la dificultad. Cualquiera que guardara toda la ley, o sea, ya nos metíamos en un sistema de ley, pero si ofendíamos en un solo punto, en uno, de todos los mandamientos y leyes y juicios, nos hacíamos culpables de todo. Entonces una persona no puede decir: yo considero ciertos puntos de la ley que son importantes, así que eso los voy a obedecer, pero hay otros puntos que no lo son, así que eso no los voy a obedecer. No. Esta persona, o sea, toda persona bajo la ley, hermano, tiene que obedecer todos los requisitos en todo momento. Si quebrantaba un solo punto, había quebrantado toda la ley. Y la ley, como un medio de justicia, no se podía dividir en algunos mandamientos, sino que tenía que ser aceptada y aplicada completa y entera. ¿Se da cuenta todo lo que
el pueblo antiguo tenía que hacer. Por eso es que tenía que constantemente estar matando animales para poder tapar, ni siquiera quitar, tapar el pecado del hombre cuando se equivocaba, cuando no podía hacerlo. Gálatas versículo 3, o sea, Gálatas 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, por eso dice Pablo, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y ahí se da cuenta que la ley te limitaba, o sea, era tan grande el pecado que entró, hermano, que Dios puso un sistema de leyes y con sacrificios para poder tapar el pecado, pero era imposible. Era tremendamente difícil. De hecho, nadie lo pudo hacer y lo vamos a ver. Entonces, los sacerdotes tenían que matar animales para tapar el pecado. ¿Se acuerdan que ya lo hemos enseñado? Que una familia ponía sus manos y traspasaba el pecado porque alguien tenía, la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. Entonces, vuelvo a repetir Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los que están bajo eso, están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué estaban malditos? Porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, una persona que en cualquier momento quebrantara un punto de la ley, la había transgredido entera. ¿Se da cuenta todo lo que hizo Cristo con nosotros en una sola acción? Y nosotros a veces no lo valoramos, a veces no lo dimensionamos. Entonces, una persona que en cualquier momento quebrantaba un punto de la ley, y lo repito, la había transgredido entera y por lo tanto estaba bajo maldición divina. Nada menos ni nada, o sea, maldición divina. Ahora, este sistema de leyes, Dios lo había destinado únicamente, para que lo entendamos, para una pequeña porción del género humano, que era el pueblo de Israel. No era para otros. Nosotros teníamos cero posibilidad de salvación, el mundo entero estaba descalificado completamente. Solamente todo este número de leyes era para un pueblo, una pequeña porción del género humano, que era el pueblo de Israel. Ahora, después de la liberación de Egipto, en ninguna parte de la Biblia hasta ese momento se sugiere que Dios alguna vez tuviera el propósito de que los gentiles, nosotros, los incrédulos, como naciones o individualmente, debiéramos observar la ley, porque no había posibilidad para nosotros. Fuera en su totalidad o en parte, o sea, para nosotros no había posibilidad. Salvo algunos individuos gentiles que voluntariamente decidían asociarse con Israel, ojo, pero bajo esa cobertura, como parte de Israel, y por consiguiente colocarse bajo todas las obligaciones legales y religiosas que Dios había impuesto a Israel. ¿Se entiende? O sea, todas las leyes, todo este conjunto completo de leyes que dio Dios para salvación del hombre, simplemente era para el pueblo de Israel. Salvo después de la liberación de Egipto, que algunos gentiles se pusieran bajo, como asumiendo la ley de Israel, pero entraban en la misma dimensión de observar toda la ley, y si en uno se equivocaban, estaban bajo maldición. Ahora, diga conmigo, los cristianos no están bajo la ley. Dígalo. Los cristianos no están bajo la ley. Y eso es lo maravilloso, que por eso amamos, Señor, Cristo es extraordinario. Este asunto se trata en varios pasajes diferentes del Nuevo Testamento, y en cada uno de ellos se enseña la misma clara y definitiva verdad. Pero hay que entenderlo. La justicia del creyente cristiano no depende de que guarde la ley. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, la justicia del creyente cristiano no depende de que guardar la ley. Porque, lo vamos a leer en la palabra, Romanos 6:14, vaya a Romanos 6:14. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, después que Cristo muere y paga el pecado de todos nosotros, su justicia fue imputada en nosotros.
no es algo que nosotros hubiéramos podido hacer. Por eso que hubieron años de año tras año que hacían sacrificios, como vuelvo a repetir, para tapar, no quitar el pecado que duraba un tiempo. Y después tenían que volver a traer animales tras animales para ponerlo en sacrificio. Pero una vez que Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tú lo asumes y tú lo recibes, la justicia de Cristo te es imputada a ti. Mira qué extraordinario lo que hizo. O sea, ningún hombre podría haberlo hecho, porque nadie podía cumplir la ley. Por lo tanto, dice que Cristo la cumplió en su totalidad. Y eso es lo maravilloso, que Él lo pudo hacer y nosotros nos podemos colgar de ese triunfo. Y por eso que somos leales y somos fieles a eso. Por eso que quise explicar esto y el Espíritu Santo me puso, enseña estos principios, porque es importante conocer la médula de todo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, está hablando de los cristianos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como vemos, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo voy a explicar porque alguien podría pensar, entonces yo no tengo que cumplir ninguna ley, no tengo que cumplir ningún mandamiento, no tengo que cumplir... No. Lo vamos a explicar. Estamos hablando que para salvación. O sea, ningún hombre se podía guardar la ley para salvación, porque te lo impedía. El hombre pecaba, el hombre no cumplía todo, no podía. Se caía en uno y ya estaba maldito en todo. Entonces para salvación no le alcanzaba. De hecho, Isaías dice en un pasaje, que no lo busco, ahora me lo trae, recuerdo, que todas las justicias del hombre, o sea, la mujer o el hombre que usted más aprecia en su vida, su mamá, su papá, no sé, o su abuelo, dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia ante el Señor. O sea, ninguna justicia del hombre lo podía justificar ante Dios porque estaba maldito. Entonces, cuando Cristo cumple la ley completamente, el Cordero, el sacrificio eterno y por uno y para siempre, una vez y para siempre, Cristo muere por todos los pecados y por todos los decretos que estaban en contra nuestra. Cuando tú conscientemente dices, yo te recibo en mi corazón y me arrepiento de todos los pecados, Cristo viene a vivir en ti y te imputa algo que ningún hombre podía hacer, ninguno. Solamente Cristo lo hizo y nosotros nos agarramos de eso. Por eso que cuando somos infieles, cuando nosotros no se nos revela esta verdad, nosotros nos da lo mismo seguir a Cristo, nos da lo mismo ir a la iglesia, nos da lo mismo obedecer, porque no entendemos lo que llegó a ser Cristo. Nosotros teníamos cero posibilidad. No teníamos ninguna. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley para salvación, sino bajo la gracia. La gracia nos permitió entrar en esa dimensión. Entonces, por lo tanto, nadie puede estar bajo ambas. O estás en una o estás en la otra, pero no en ambas. Recuerda que mientras una persona esté bajo la ley, también está bajo el dominio del pecado. 1 Corintios capítulo 15, versículos 56, 1 Corintios 15, 56, y póngame ahí si le está pareciendo interesante esta enseñanza, si está aprendiendo o no sabía esto, en fin, eso me ayuda mucho cuando usted me repite o usted me hace un feedback. 1 Corintios 15, 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, basta que alguien le diga, no haga esto, para que el pecado tenga un poder para querer hacer lo contrario. Por eso que dice, el poder del pecado es la ley. Basta que te ponga una restricción para no querer hacerla. Entonces hay algo dentro de nosotros que cobra fuerza, que es el pecado que muere en mí. ¿Me entiendes? Entonces, la ley en realidad, mira lo que voy a decir, la ley en realidad fortalece el dominio del pecado sobre quienes están bajo la ley. Es cosa que nos digan o nos prohíban algo, díganle no. A un niño véalo, usted prohíbale algo y el niño va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre tiende a hacer lo contrario, basta que le diga. Entonces tiene una fuerza el pecado en cuanto a la ley. Por eso que dice, el poder del pecado es la ley. Basta que te digan, no haga esto para querer hacerlo. En nuestra naturaleza. Entonces, la ley en realidad fortalece el dominio del pecado
sobre quienes están bajo esa legislación, la ley. Como digo, es cosa que nos digan o nos prohíban algo como no adultere, no codicie para querer hacerlo. Por eso, mientras más tratamos de guardar la ley, más tomamos conciencia que la ley tiene un poder de pecado ejerciendo dominio sobre nosotros, incluso contra nuestra propia voluntad y frustrando todo intento de vivir por la ley. O sea, queremos portar bien, pero algo nos lleva a eso. Mire, Romanos 7, 5 y 6. Romanos 7, 5 y 6. No sé si les está pareciendo interesante esto. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ojo, antiguamente en la ley estábamos en la carne. Bueno, hoy día, aunque estamos en la gracia, algunos también andan en la carne. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Dígame que no es así. Porque mientras estábamos en la carne, mientras tú andes en la carne, mientras yo ande en la carne, dígame que las pasiones, vuelve la naturaleza humana a surgir con todos los deseos pecaminosos. O sea, pasiones pecaminosas que eran por la ley marcaban, no haga esto, no haga esto otro, y eso obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora dice, estamos libres de la ley, o sea, por haber muerto, ojo, para aquella en que estábamos sujetos. Y esto hay que entenderlo. En la medida que nosotros muramos para esa ley, pero nos metamos en la gracia que es de la Espíritu, nosotros no vamos a tener ese poder de ser atraídos, porque estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, vuelvo a repetir, pero ahora estamos libres, díganlo conmigo, pero ahora estamos libres de la ley, siempre y cuando hayamos muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué dice de la letra? Porque el régimen viejo de la letra era palabra sin espíritu. Entonces nadie la podía cumplir. Nadie podía cumplir. De hecho, no hubo salvo Jesucristo, no hubo nadie que pudiera cumplir la ley. Todos están bajo maldición, bajo juicio a muerte. Entonces quiero repetir este versículo, porque mientras estábamos en la carne, en ese tiempo está hablando de sin espíritu, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, la ley te la marcaba, no haga esto, no haga esto otro, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, porque si lo consumábamos estábamos bajo maldición de muerte. Pero ahora se refiere a la gracia, estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. Por eso que dijo Cristo, con Cristo estamos justamente crucificados, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El que es victorioso, el que venció la ley. Entonces, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí, Pablo dice que quienes están bajo la ley están sujetos a las pasiones pecaminosas en su naturaleza carnal, la cual produce fruto para muerte, pero que como creyentes cristianos, usted es un hijo cristiano, usted es un siervo cristiano, un hijo de Dios, bueno, entonces te quiero dar buenas noticias. Nosotros estamos libres de la ley para que podamos servir a Dios, no de acuerdo con la ley, sino bajo el régimen nuevo de la vida espiritual, de amor, que recibimos mediante la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu a través de la oración, a través de la intercesión, por eso, ¿te acuerdas cuando dijimos, Señor, hicimos esto, hicimos esto otro? Y dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Dijo, infractores de la ley. ¿Por qué? Porque tú puedes con la letra hacer cosas, pero no estar pegado a la dirección de Él, no estar bajo su presencia, bajo su Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que quienes están bajo la ley están sujetos a las pasiones pecaminosas en su naturaleza. O sea, los que andan en la carne y no apegados al Espíritu van a estar propensos a las pasiones pecaminosas por la naturaleza carnal que tenemos, lo cual produce fruto de muerte. Pero nosotros como creyentes cristianos estamos libres de esa ley para que podamos servir a Dios no de acuerdo a la ley, sino bajo el régimen no de la vida espiritual.
que es llena de fuerza, de poder, de gracia, de favor de Dios para poder vivir por sobre la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4, lo espero. Romanos 10, 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Lo hemos hablado anteriormente. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de implantar la ley es que el hombre no se podía salvar, por lo tanto, el fin de la ley fue llevar que había algo superior, la gracia de Jesucristo. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, tan pronto una persona pone su fe de verdad en Cristo para salvación estamos hablando que la ley no fue capaz de salvar a ninguna persona, solamente Cristo. Tan pronto una persona pone su fe de verdad en Cristo para salvación, ese es el fin que tuvo la ley como medio de conseguir la justicia para esa persona. Repito, tan pronto una persona recibe a Cristo y pone su fe en esa verdad de Cristo que Él logró en la cruz para salvación, y tú lo recibes, ese fue el fin de la ley, de llevarte a Cristo. De que con la ley nadie podía salvarse, pero bajo Cristo, que vino por la gracia, Él nos imputa su justicia y nosotros somos salvos no por méritos nuestros, sino por los que Él hizo. Entonces, Pablo nos dice que termina la ley como parte de la palabra. O sea, Pablo dice, ojo, cuidado con esto, no dice que termina la ley como parte de la palabra de Dios. Y esto es importante entenderlo. Por el contrario, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se acuerdan? Ni una tilde dijo, ni un punto será quitado, sino que toda la palabra se va a cumplir. Sino que está como un medio que no podía salvarte, no era para salvación. Era imposible. Pero no como ley de dirección en términos de otras cosas. Entonces, Pablo no dice que termina la ley como parte de la palabra de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios permanece para siempre. Solamente termina la ley para el creyente como medio de conseguir la justicia, como medio de conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo le imputa algo sobrenatural a nosotros que nadie podía hacer como hombre, que es su justicia por medio de su gracia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, la justicia del creyente ya no se deriva de guardar la ley, sino únicamente de la fe en Jesucristo. En la medida que terminemos, usted va a ir entendiendo más estos conceptos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, Colosenses 2, 13 y 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos, Él os dio vida juntamente con Él, recuerda que lo dije recién, juntamente con Él, ojo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. O sea, la ley nos rechazaba, nos maldecía completamente. Entonces Cristo dice que Él anuló por su muerte, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. O sea, Cristo tomó todo lo que estaba en contra, que nos maldecía, y Él lo tomó, Él fue el sustituto, Él lo pagó y Él nos hace libre. En Cristo. Sin Cristo, nosotros seguimos igual que antes. ¿Me va entendiendo? Entonces, aquí dice que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios anuló, no la palabra, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y la quitó de en medio. Estos decretos eran los de la ley, que se interponían, escuche bien, entre Dios y los que lo transgredían. ¿Me entiende? O sea, ¿qué quitó Cristo? Quitó los decretos, pagó los decretos, por decirlo así. Eran todos los decretos de la ley que se interponían entre Dios y los que transgredían. Por lo tanto, tenían que ser quitados de en medio antes que Dios pudiera concederles misericordia y perdón. Antes estábamos todos maldecidos bajo la ley.
porque no podíamos, nadie se pudo salvar con la ley, porque en uno que no cumpliera uno de los puntos estaba maldecido. Por lo tanto, no teníamos perdón ante Dios, porque estábamos maldecidos para muerte, para condenación. ¿Qué hace Cristo? Cristo se llena con su gracia, Él cumplió toda la ley, por lo tanto se presenta como el Cordero sin mancha, sin pecado, paga, extraordinario esto, paga los decretos que estaban en contra nuestra, que nos maldecían, y Él dice, yo le imputo mi justicia a todo aquel que crea en mí. Amén. Amén. Yo lo libero. O sea, lo que no podía hacer el hombre, lo hace Cristo y nadie más. Él fue el único que cumplió la ley completamente, fue el Cordero sustituto que pagó el pecado del mundo. Por lo tanto, estos decretos eran de la ley que se interponían entre Dios y los hombres, porque no podían tener justicia ante Dios, estaban maldecidos, no le alcanzaba. Por lo tanto, tenían que ser quitados de en medio antes que Dios pudiera concederles misericordia y perdón. La palabra decreto aquí denota todo el sistema de leyes que Dios había dado a través de Moisés, que nosotros solemos llamar los 10 mandamientos. Más, incluso, mire, Pablo confirma que esta anulación incluye los 10 mandamientos. En Colosenses 2.16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y cuando está hablando de esto, la palabra, por tanto, al principio de este versículo indica una relación directa con lo que fue establecido 2 versículos antes, es decir, con la anulación de los decretos que estábamos hablando, de la ley mediante la muerte de Cristo. Ahora, la mención de los días de reposo indica que la observación religiosa del día sábado, como día de reposo, estaba incluido entre los mandamientos que habían anulado, porque Él, Jesús, es el Sabbat, Él es el día de reposo hoy día. ¿Se entiende? Entonces, Cristo, el que está en Cristo, cumple el día de reposo, por decirlo así, porque Él es el Sabbat. Antiguamente, uno de los mandamientos era tener que cuidar el día del sábado, el Sabbat. Pero hoy día Cristo es el Sabbat, Él es el día de reposo. No es como día sábado, sino que Él es el Sabbat, es el reposo. Si estás en Él, cualquier día tú estás en el reposo. Aleluya. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aleluya. Haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que existían. No sé si me entiende. Tremendo. Cristo es el todo de todos, lo llenan todo, estamos completos en Él. Por eso que cuando no se te revela esto, nosotros somos infieles, vamos si queremos. No, si queremos, ¿entiende? Nosotros necesitamos entender estos conceptos para ser fieles, leales, para llegar hasta el final con el Señor, para hacerlo prioridad en nuestra vida. Porque sin Él nosotros no tendríamos nada. Estaríamos todavía, escúchame, creyendo que Dios está con nosotros, todavía estaríamos separados de Él. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 está esto. Entonces, Cristo, mediante su muerte expiatoria en la cruz, escuche bien, ¿qué es lo que hizo Cristo mediante la cruz? Bueno, Cristo, mediante su muerte expiatoria en la cruz, ha abolido. ¿Qué significa abolido? Dejar sin efecto la ley de los mandamientos para salvación. O sea, nadie podía seguir los mandamientos y cumplirlos para ser salvo. Nadie se podía salvar siguiendo los mandamientos.
porque en algún punto no lo alcanzaba como hombre, no podía cumplirlos todos. Entonces, la frase, la ley de los mandamientos, fue anulada por la muerte de Cristo en la cruz como único medio que había de alcanzar la justicia. Por eso vuelvo a repetir, como único medio que había de alcanzar la justicia o salvación ante el Padre. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley era llevarte a un solo Salvador, a Cristo, como único medio para alcanzar la salvación y la justificación ante el Padre. Por eso que cuando tú sabes esto, Cristo cobra una preponderancia extraordinaria. Él es el Señor de tu vida. Él es el Kyrio, el soberano, dueño, el dueño de mi vida, el dueño de mi tiempo, el dueño de mis cosas, el dueño de mis hijos, el dueño de mi casa, el dueño de mi auto, el dueño de todo. Porque se me revela quién es Él. Se me revela lo que hizo por mí. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera Timoteo 1, 8 al 10. Espero que lo pueda explicar bien. Yo me esfuerzo por que usted lo pueda entender completamente. Por eso que los conceptos los repito ahí, para que lo entendamos. Primera de Timoteo 1, 8 al 10 dice: pero sabemos que la ley es buena. O sea, la palabra no es mala. Si uno la usa legítimamente. Ahí está. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, entiéndalo. Sino para el que la transgrede. Sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos, incrédulos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponen a la santa doctrina. La ley, en este caso, no es que sea mala, simplemente que te deja manifiesto cuando tú no estás en Cristo, sino que sigues el pecado, sigues la ley, sigues las transgresiones, sigues todo eso. Pues la ley fue hecha para marcar que tú y yo pecamos. Porque donde no hay pecado, no hay ley. Nadie te puede juzgar porque no hay ley. Pero donde hay ley, te muestra, esto no se hace esto, no cruce en la calle con roja, ¿me entiendes? Pero si uno lo transgrede, está pisoteando, está siendo un transgresor. Entonces, aquí se define a dos clases de personas. Por un lado está el hombre justo, el que tiene conciencia de asumir quién es Cristo, qué es lo que hizo por ti. Y por el otro lado están todos los culpables de los diversos pecados que enumeramos en la lista. Entonces una persona culpable de estos pecados que mencionamos o que los practica, no es un verdadero creyente cristiano, te lo digo, no lo es. Por lo tanto, semejante persona no ha sido salvada del pecado por la fe en Jesucristo. Porque esa es la diferencia. Para los que están en Cristo no hay condenación, pero para los que están, que siguen la gracia, que siguen el poder de Dios, que siguen la presencia del Espíritu Santo, ¿me entienden? Una persona que confía en Cristo y se guía por el Espíritu para salvación, ya no es culpable de tales pecados. ¿Por qué? Porque ya ha sido justificada, ha sido hecha justa, no con su propia justicia, ojo, sino con la justicia de Dios que viene mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Vuelvo a repetir. Una persona que confía en Cristo, que entrega su vida a Cristo para seguirlo, que se guía por el Espíritu para salvación, ya no es culpable de tales pecados de los que mencionamos, porque ya ha sido justificada, ha sido hecha justa, no con su propia justicia, sino, como lo dije anteriormente, sino con la justicia de Dios que viene mediante la fe en Jesucristo en todos los que creen. Hay que creer esto para asumir eso y ser tocado, vaciado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo afirma que la ley no está hecha para una persona que se guía por el Espíritu. ¿Se entiende eso? Porque si tú te guías por el Espíritu,
No es necesario que estés leyendo y cruzando la calle con la Biblia. Esto no lo hago, esto no puedo, yo no puedo cruzar la calle, sino que es un tema de conciencia. El Espíritu Santo que mora en ti, del Señor, que es Dios mismo, Él tienes la ley dentro de tu corazón y de tu mente. Te dirige. Te dirige el Espíritu. Entonces, tú no vas a hacer cualquier cosa. Por eso que dice que no estás bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Aleluya. Él es el guía. Es tremendo esto. Yo le pido a Dios que pueda transmitírtelo de una forma práctica. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Y aquí afirma lo que estoy diciendo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces Pablo, con respecto a tales personas, las anteriores, dice Gálatas 5:18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? No estáis bajo la ley para salvación. Porque el Espíritu es el que te guía. El Espíritu de Jesucristo es el que te imputó la justicia de Él, de Dios, Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo condenación. Porque la ley no puede perdonar los pecados, ni suministrar poder alguno para vencerlo. La ley no te otorgaba poder para vencer el pecado. Si el pecador procura salvarse por la ley, solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado, porque la ley no tiene el poder del Espíritu de la gracia para poder pasar por encima de la ley, porque el poder de Dios dentro de ti no te permite pecar. Entonces, si el pecador procura salvarse por la ley siguiendo la letra, solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado. La ley no puede salvar a un pecador ni puede poner fin al pecado o a su dominio. La ley, la sola letra. Mire, Romanos 3:20, que va a ser la base para la próxima semana, dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, ninguna persona será justificada delante de él. Ninguna. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo por la ley me entero que esto es pecar. No adulterar, no fornicar, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. Usted póngale ahí. Cuando la ley está escrita, yo sé que si yo traspaso eso, estoy pecando. Entonces, por eso Pablo enseña que hay una mejor manera de vivir. Y esta se trata de vivir bajo la dirección del Espíritu. Qué tremendo. No bajo la ley, no bajo la carne, porque si eres guiado por el Espíritu, vivirás una vida cristiana efectiva. Ojo, repito, Pablo enseña que hay una mejor manera de vivir. ¿Cuál es esa forma? El vivir bajo la dirección del Espíritu, no bajo la ley ni bajo la carne. Porque si eres guiado por el Espíritu, vivirás una vida cristiana efectiva. Entonces podemos ilustrar este contraste entre la ley y el Espíritu. Voy a dar un ejemplo para tratar de encontrar el camino a cierto lugar. Por ejemplo, imagínese usted que necesitamos encontrar el camino a cierto lugar y hay dos medios diferentes para lograrlo. Número uno, usando un mapa. Número dos, siguiendo a un guía personal. La ley corresponde al mapa, la ley. Y el Espíritu Santo corresponde al guía personal. Bajo la ley, una persona recibe un mapa detallado, muy exacto y muy completo, y se le dice que si sigue todas las instrucciones al pie de la letra, este mapa lo conducirá directamente de la tierra al cielo. Repito,
Bajo la ley una persona recibe un mapa detallado y exacto y completo y se le dice que si sigue todas las instrucciones al pie de la letra de este mapa, lo conducirá directamente de la tierra al cielo. Sin embargo, aparte de Cristo, no hay ningún ser humano que haya tenido éxito siguiendo el mapa sin equivocarse nunca. Vuelvo a repetir. Aparte de Cristo, no hay ningún ser humano que haya podido con éxito, siguiendo el mapa, no haberse equivocado jamás. No hay ninguno. Es decir, no hay ser humano que haya hecho nunca el viaje de la tierra al cielo obedeciendo la ley sin equivocarse jamás. No hay. ¿No le parece a usted que empieza a cobrar vida la persona de Jesucristo en nuestro ministerio, en nuestra vida completa? Ahora, bajo la gracia, una persona se entrega a Cristo como Salvador y de ahí en adelante Cristo le envía al guía personal, que es el Espíritu Santo, para que sea, ¿quién dije? Su guía personal. O sea, no sé si me está entendiendo. Bajo la gracia, esa es la diferencia entre la ley y la gracia, que antes teníamos un mapa para llegar a cierta parte, pero bajo la gracia hay una persona se entrega a Cristo como su Salvador, lo reconoce, y de ahí en adelante Cristo le envía a su Espíritu Santo para que sea su guía personal. No el mapa, sino un guía personal que ya estuvo ahí, que ya lo hizo. Conoce el camino. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, no, pues si va a hablar todo lo que vio, todo lo que ve en el cielo, todo lo que es de Cristo, todo lo que es del Padre, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo, que viene del cielo, que es Dios mismo, Él ya conoce el camino y no necesita el mapa. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Por eso que nosotros no estamos bajo la ley. Los que estamos bajo el Espíritu, bajo la gracia, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que viene del cielo, Él es Dios mismo y Él ya conoce el camino y no necesita el mapa. Amén. El creyente en Cristo, que es guiado por el Espíritu Santo, solo necesita seguir a este guía personal para alcanzar el cielo. Él no necesita depender del mapa, que es la ley. Otra cosa importante a saber es que el creyente puede tener la absoluta confianza de una cosa. ¿Qué cosa? Que el Espíritu Santo jamás lo llevará a hacer algo contrario a su santa naturaleza. Por eso que dice que el que vive por el Espíritu no peca. No estamos hablando de que tú ocasionalmente te caigas por alguna cosa en el proceso. Estoy hablando de alguien que practica el pecado. Esa persona no conoce a Dios. No ha tenido un encuentro con Dios. No entendió esta verdad. Entonces, el Espíritu Santo jamás te llevará a hacer nada contrario a tu santa naturaleza. Por lo tanto, el Nuevo Testamento enseña que los que están bajo la gracia son guiados por el Espíritu de Dios y no dependen de la ley. ¿Ahora entiendes este concepto? Hebreos capítulo 10, con esto estoy terminando. Hebreos 10, 16 y 17 y después va saltando al 19 y así lo voy diciendo. Dice, este es el pacto que haré con ellos para que entendamos por qué nosotros nos guiamos por el Espíritu y no necesitamos la ley escrita en el sentido de salvación. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde las pondrá, Señor? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, un tema de conciencia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando habla de sus mentes, está hablando de conciencia. Cuando habla de sus corazones, está hablando que las pondrá en los lugares donde se toman las decisiones. 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, una vez que tú tienes el Espíritu, Dios ya quitó los decretos, por lo tanto, Dios te perdona y no se va a acordar nunca más de los pecados que se cometieron antes. Por eso que tenemos que cuidarnos ahora de no cometer pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad
Mira lo que logró el Señor, que antes no se podía, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que era un lugar que no entraba una vez al año el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba, pero Cristo es tan poderoso lo que hizo y lo que pagó por nosotros, para que seamos fieles, leales con Él y lo sigamos a muerte, es que Él con su sacrificio nos dio la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Él. Versículo 20. Por el camino nuevo, ojo, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, porque cuando Él su carne le hicieron pedazo, Él rompió, Él fue el sustituto que pagó el pecado y nos liberó de los decretos que estaban en contra de nosotros para poder salvarnos. Cristo lo hizo posible. Por eso que Él dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, quien es Señor, que es Jesucristo. 22, acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? La palabra, pues. Ahí nos vamos rectificando lo que está mal, lo que está incorrecto, pero con el Espíritu. Entonces, concluimos con esto. Concluimos que Dios nunca esperó en realidad que los hombres lograran una verdadera justicia mediante la obediencia a la ley. Lo repito. Concluimos entonces que Dios nunca esperó en realidad que los hombres lograran una verdadera justicia mediante la observancia de la ley. Ahora, la pregunta que surge es, si Dios nunca esperó que los hombres alcanzaran la justicia por la obediencia a la ley, porque no podían, ¿por qué les dio la ley? Y la próxima semana vamos a contestar esa pregunta. Si Dios nunca esperó que los hombres alcanzaran la justicia por la obediencia a la ley, porque no podían hacerlo, ¿por qué les dio la ley? Y eso es el tema de el siguiente miércoles. Así que es tremendo esto. Yo quiero que tú este tema lo repases, lo vuelvas a escuchar, lo comentes, me escribas. ¿Qué te pareció? Si se te reveló, si se te abrió una puerta, pudiste ver al Señor Jesucristo de una forma mayor, de una forma tremenda, porque cuando uno se le revela, por eso que habla de revelación, es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, para entender lo que hizo por nosotros, lo que logró por nosotros. Entonces cuando tú ves lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, y Cristo lo hizo, uno se aferra a Él y es fiel y leal a todo lo que Él quiera de ti y de mí. Por lo tanto, espero que haya sido una bendición haber entendido este mensaje. Sigo la próxima semana, como dije, con esta enseñanza. ¿Para qué? Vuelvo a repetir. Si Dios nunca esperó, o Él sabía que el hombre no alcanzaría su justicia por la obediencia a la ley porque no lo podía hacer, ¿por qué nos dio la ley? Y ese es el tema que viene la próxima semana. Espero abrirte la expectativa para poder estar el día miércoles ahí mirando qué pasaría. Damos gracias a todos y también por los saludos que le hicieron a la pastora por su cumpleaños. Le agradecemos a todos, se pasaron, muy bonitas los saludos, las cosas que mandaron y todo. Muchas gracias. Pero también quiero hacer un hincapié. No sé si se dio cuenta que retrocedieron a fase 3. Entonces, dentro de eso que es la fase 3, hay dos cosas que le quiero pedir. Primero, que volvimos al principio, o sea, como cuando abrimos, que teníamos menos gente, un poquito menos, el aforo, volvimos a ese punto. Por lo tanto, es importante que vamos a seguir con los días lunes o martes inscribiéndonos, pero dada que bajó la intensidad y queda gente afuera, por favor le pido que cuando usted se anote, si no va a venir, llame por favor que usted no va a poder venir,
porque hay gente que queda afuera, porque hay gente que ha pedido 3 veces venir y no ha venido ninguna de las 3, y eso impide que otras personas lleguen. Entonces, si se achicó un poquito nuevamente el aforo, para que tener el cuidado, tener todas las medidas que el gobierno nos dice, obviamente que se achica nuevamente el grupo, un poco más, como en cuanto empezamos ya a abrirlo, porque hoy día estábamos en fase 4 y era mucho más la tolerancia. Por lo tanto, bajamos un poquito, y si usted se anota, por favor, si no va a venir, llámenos, para que pueda otro venir y no queden sillas vacías. Porque es muy doloroso cuando vemos sillas vacías, habiendo gente que sí quería venir y no pudo venir porque ya estaban copadas las anotaciones, los cupos. Así que lo demás sigue todo igual. El culto sigue a las 10 de la mañana, el segundo a las 12 de forma presencial y a las 2:15 de la transmisión. Pero por favor, algo más me encargaron, pero no me acuerdo cuál era la otra. Lo segundo, no sé si lo puede escribir ahí Cristiana Pastora, pero no me acuerdo cuál era el segundo punto. Pero es importante esto. Que se cuide, que si está resfriado. Eso, interesante, ya. Lo otro, mire, y esto es por el bien de todos. Si usted se siente un poquito resfriado, se siente con un poquito romadizo, dolor de cabeza, es preferible que no venga. Que se cuide. Porque no sabemos hoy día cómo está la cosa, cualquiera puede estar tocado por el COVID, cualquiera puede, a pesar que estamos todos con mascarilla, pero si usted se siente un poquito decaído, un poquito resfriado, mejor que descanse ese día y espere cuál es lo que va a pasar. La reacción puede que no sea nada y puede que sea cualquier cosa. Así que esos 2 puntos. Número 1, que si se anota, por favor venga o llame, que no va a poder venir, para darle la oportunidad a otro. Y segundo, que si se siente medio romadizado o dolor de cabeza, mejor quédese en casita para salvaguardar cualquier situación para usted y para los que están en la iglesia. Así que tú te cuidas y nos cuidas a nosotros. Así que un besito para todos. Espero que esta enseñanza, póngame ahí, escríbame qué le pareció, si entendió algo nuevo que antes no ha entendido, etcétera. Nos hace muy bien, porque esto nos da fuerza para seguir trabajando y estudiando, para traerle de forma práctica estos temas que a veces no se enseñan. Amén. Así que Dios te bendiga y espero tu escritura. Amén. Tu comentario. Chao, mis. Chao. Dios les bendiga.